Muy buenos días para todos. Dando cumplimiento al cronograma agendado 11:00 de la mañana, damos inicio a nuestra Semana de la Salud. El día de hoy nos acompaña la profesional Liliana Marroquín, quien nos va a dar consejos, tips y recomendaciones enfocadas a nuestro cuidado auditivo. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio, a este tiempo en el que vamos a conocer algunos, ¿cierto?, de los motivos en los cuales nosotros en nuestra vida, tanto laboral como diaria, podemos estar expuestos a ruido y esos efectos que va a tener en nuestra salud. Entonces, ¿qué es lo primero? Pues fuera de decirles bienvenidos, es motivarlos a que valoremos cada uno de nosotros nuestra salud, valoremos nuestra vida, valoremos nuestros días y por ende valoremos nuestro trabajo. Bienvenidos entonces a este espacio, les acompaña Liliana Marroquín, yo soy fonoaudióloga, asesor de la ARL de ustedes que es Bolívar. ¿Y qué objetivo tenemos en este tiempo? Pues reflexionar en aquellos comportamientos que se pueden convertir en un momento dado en un factor de incomodidad en el desarrollo de nuestras actividades, ¿cierto? Diarias, pero también afecciones para la salud, bien sea en el desempeño de nuestras actividades dentro de la oficina como fuera de ellas, y por eso hablamos de la vida rutinaria. Entonces yo lo primero que quiero invitarlos a pensar es, ¿soy consciente del ruido que tengo en la oficina? ¿Soy consciente verdaderamente si existe, cierto, ese ambiente que a veces me generará tanto desconfort o las cosas que vamos a ver a partir de este momento? Y es más, ¿será que yo mismo con mi comportamiento soy gestor o generador de ese ambiente ruidoso en esa oficina? Entonces vamos a conocer molestias sonoras, consecuencias reales, detalles que de pronto para nosotros aparentemente no son tan relevantes ni tan trascendentales, pero en la medida que vamos a ir desarrollando esta información, vamos a darnos cuenta cómo es de fundamental manejar esos ambientes ruidosos. Entonces, otra pregunta. De pronto nos preguntamos nosotros, ¿de dónde viene tanto ruido en la oficina? ¿No se supone que cuando estamos nosotros en ambientes como de la oficina, pues es como más tranquilo, mucho más calmado? Y si pensamos en ruido, uno inmediatamente como que la imagen se le va a las industrias, a la calle u otros ambientes, pero en mi oficina no, uno nunca se imagina que en la oficina haya demasiado ruido. Y resulta que sí se puede dar. Entonces, ¿de dónde puede venir tanto ruido? Número uno, de las voces de nosotros mismos, ¿cierto? Yo de pronto hablo en susurro, estoy conversando con el otro, pero la sumatoria de las voces de todos nosotros se va convirtiendo en ruido para todos. Los murmullos, el altavoz de los teléfonos, las conversaciones en voz elevada, las conversaciones aún de los grupos de trabajo, y incluso muchas veces nuestras oficinas tienen música de fondo o si no la tienen, de pronto alguno de los compañeros está colocando su música, bien sea en el computador, bien sea en el celular, y se va convirtiendo toda esta sumatoria de todas estas situaciones que tenemos en la oficina en un ruido que se da de manera constante y permanente. Fíjense que hubo un estudio, este estudio lo hicieron en España, donde empezaron a analizar un poquito el ruido en la oficina y vieron dos componentes. El primero decía qué provoca, ¿cierto?, el ruido en nosotros, y el otro que observaron es qué tan molesto es. ¿Qué encontraron? En la parte dice qué provoca, dice es más estresante el ruido que la misma presión del jefe. Eso lo dijo casi el 30% de la población encuestada. Provoca irritabilidad, mal genio, y eso lo dijo el 25%. No nos podemos concentrar para trabajar, y eso lo dijo el 20%. ¿Y qué es más molesto? Entonces, hablaron de que las cosas que generaban esos ruidos en la oficina y que son tan molestos se deben al exceso de gente y conversación. Eso lo dijo un 25%. El timbre de los teléfonos e incluso si tenemos las impresoras cerca, el ruido que ellas producen. Y incluso
dijeron ya en un porcentaje muy pequeño, pero lo mencionaron, que hasta los teclados de los computadores empiezan a generar ruido cuando es la sumatoria de todos ellos. Entonces, mire que son detalles que uno de pronto dice, ve, yo no me había detenido a pensar, pero ahora que los vemos, sí pueden estar presentes incluso en nuestras oficinas y en nuestro ambiente de trabajo. Entonces, detallemos un poquito más. ¿Cuáles son esas consecuencias de esas molestias sonoras? ¿Qué nos puede pasar a nosotros a lo largo del día si estamos expuestos a esas situaciones que acabamos de mencionar? Entonces, vemos que una de las cosas que más se afectan con el ruido, así sea el ruido de fondo, es la calidad de vida en el trabajo. Dice que en los entornos con ruido, el bienestar de nosotros los trabajadores se ve afectado de diferentes maneras. ¿Cuáles son esas maneras? Fatiga auditiva. ¿Qué quiere decir la palabra fatiga auditiva? O sea, el cansancio de mis oídos en la jornada de 8 horas, que es más o menos el promedio de lo que nosotros podemos trabajar en la oficina. Hay estrés comunicativo porque hay tanto ruido de fondo que cuando estamos los unos y los otros hablando, incluso a veces nos toca repetir las cosas para poder, ¿cierto?, que las otras personas nos comprendan bien. Se puede generar irritabilidad vinculada a ese ruido por causa de los teléfonos u otros artefactos que estén allí en la oficina. Dificultad para concentrarnos al estar en medio de las conversaciones. Y todos estos elementos que van a afectar esa calidad de vida en cada uno de nosotros, pero también, mire qué tan interesante, no solo me afecta como el poderme estar atento, concentrarme, de pronto hasta me pongo de mal genio, pero todo eso en conjunto va a llevar a que se vea afectado algo que es fundamental en la empresa y es la productividad. Entonces, ese es el segundo componente de lo que vemos que se afecta. Aparte de la calidad del trabajo, también se puede ver afectada la productividad dentro de la oficina. ¿Y cómo así? Dice uno, ¿pero en qué la puede afectar? Pues detallemos y miremos. En un entorno sonoro ruidoso interfiere en la realización de las tareas cotidianas. ¿Cuáles son esas tareas cotidianas que hacemos nosotros allí? Ejemplo, llamar por teléfono, realizar algunos cálculos, leer y utilizar la memoria a corto plazo, dificultad para concentrarnos al estar en medio de las charlas, escribir y corregir y analizar ciertas situaciones. Entonces, dependiendo de lo que sea mi tarea, si hay demasiado ruido de fondo, yo empiezo a ver que me cuesta trabajo concentrarme y hacerlas en el tiempo que verdaderamente se han planeado. ¿Y sabe eso a qué lleva? A reprocesos. Y recordemos que dentro de la productividad de una organización, el reproceso es perder tiempo, es perder incluso hasta dinero, porque es repetitividad de acciones y de tareas que se deben hacer en un determinado momento. Recordemos rápidamente, entonces, ¿qué son los reprocesos? Son fallas y deficiencias que van a conllevar a más gastos, que van a conllevar a una menor productividad y a una menor competitividad de la organización. Entonces, mire, increíble, uno diría, ole, ¿hasta allá afecta el ruido en la organización? Sí, señor. Y es el ruido que generalmente, como ya lo vimos, es producto de nosotros mismos cuando estamos interactuando en conjunto. Pero viene también un componente 3, entonces ya vimos, un componente 1 me afecta la calidad de vida en el trabajo, número 2 me puede afectar la productividad en la organización y número 3, que es quizás en este momento en el que más énfasis vamos a hacer, también puede ese ruido de fondo afectar mi salud. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo así? ¿Qué puede pasar? Mire que las investigaciones han mostrado que el primer y más grande, digamos, de los efectos que tiene en el individuo es ese sentimiento de malestar, de molestias, de perturbación. Les voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros de pronto vamos tranquilos caminando por la calle, concentrados en lo que vamos a hacer y de repente pasa, por ejemplo, una moto de esas que están sin silenciador y a toda y ese ruido tan desesperante que es lo primero que cada uno de nosotros sentimos? Uy, esa incomodidad y esa perturbación del ambiente silencioso escuchando ese ruido tan desesperante de esa moto, por ejemplo. Entonces, es para que vayamos evaluando cómo esos ruidos, aunque no son necesariamente ni siquiera parte de una empresa, ni son de la producción, sí están en el ambiente cotidiano y me están generando esto que estamos mencionando. En segunda instancia, se han encontrado elevación de los indicadores de estrés. Personas que trabajan en ambientes cuyo fondo, cierto, del ambiente hay demasiado ruido,
se sienten estresados y con gran dificultad de ejecutar algunas tareas. Es más, se ha encontrado que personas que tienen problemas de la presión arterial, del colesterol, alguna alteración hormonal en su ritmo cardíaco, el ruido lo que hace es que aumentar este tipo de compromisos en el cuerpo. Hay enfermedades incluso como la alteración del sueño. ¿Cuántos de nosotros, otro ejemplo, nos fuimos de rumba, nos fuimos para el concierto, por ejemplo, y aunque sea música, es ruido, es a gran volumen? Llegamos a la casa después del evento, queremos descansar y uno siente que le cuesta trabajo conciliar el sueño. Eso es lo que nos suele ocurrir cuando estamos cotidianamente y de manera constante expuestos a algún tipo de ruido. Y en el peor de los casos, cuando todas estas 4 que acabamos de mencionar está, ¿cierto?, presentándose, ¿qué podemos nosotros incluso evaluar y ver en algunas empresas? Que se dan índices de accidentalidad que pueden ser mortales, sobre todo en esas empresas de producción. Entonces, mire cómo siempre pensamos o hemos siempre correlacionado que cuando nosotros nos exponemos a algún tipo de ruido, lo que eso genera es pérdida auditiva, es lo más inmediato, pero no, mire todos estos otros factores que no conocíamos y que hoy empezamos nosotros a caer en cuenta de esos detalles que en la oficina podemos estar viviendo y lo que me puede a mí pasar cuando me expongo a esos ambientes. Entonces, viendo y repasando esta parte, yo les tengo otra pregunta más. Cada uno de ustedes se la va a responder. ¿Qué haces tú para proteger la audición? ¿O será que solamente ahorita que estamos mencionando este aspecto, empezamos como a rascarnos la cabeza y caer en cuenta y decir, ¿qué hago yo para cuidar mi audición? De pronto no mucho. ¿Sí? Solamente quienes sí en su momento a lo mejor han tenido algún dolor de oído, alguna infección, algo muy puntual en su oídito, de pronto esa persona sí ha caído en cuenta de la importancia de cuidarse, pero en lo cotidiano de nosotros, de pronto no ha sido como la mayor inquietud ni la mayor, ¿cierto? Ningún comportamiento que nos esté apuntando al cuidado de la audición. Los oídos son la ventana hacia una vida llena de sonidos y sensaciones. Entre más años cumplimos, nuestros oídos dejan de percibir ciertas frecuencias. Hagamos esta prueba para saber qué edad tienen tus oídos. Si puedes escuchar esta frecuencia de 8000 Hz, significa que estás vivo y que no estás completamente sordo, ya que esta misma la puede escuchar cualquier persona normal. Ahora, incrementemos un poco la frecuencia. ¿Hasta dónde pudiste escuchar? Si pudiste escuchar todas estas frecuencias, posiblemente tengas menos de 25 años. Pero recuerda que eso no dura para siempre. El oído interno no tiene la capacidad de regenerarse. Existen unas células llamadas células pilosas. Se llaman así porque tienen unas terminaciones en forma de pelos. Estas actúan como minúsculos micrófonos, produciendo pequeñas descargas eléctricas cada vez que son sacudidas por las vibraciones sonoras. Esas descargas eléctricas van hacia el cerebro y producen la sensación sonora. Pero si el sonido es muy intenso, la sacudida es demasiado enérgica y las células se resienten, llegando inclusive a lesionarse o morir. El resultado es doble. Por un lado, las células pierden sensibilidad al sonido y por el otro, continúan emitiendo descargas eléctricas aún sin la presencia de un sonido real. A esto se le llama acúfeno o tinnitus. Las frecuencias altas son las primeras que se dejan de escuchar y esta es la razón por la cual las personas mayores tienen dificultad de escuchar las voces de los pequeños. ¡Abuelito! ¡Abuelito! Por eso es muy importante cuidar nuestros oídos de fuentes de sonido excesivo. Cuidar el volumen de los audífonos de tu reproductor de música a no más del 60%. Cuida tus oídos. Muy bien, esa es la invitación de esta mañana y de toda esta información que estamos conociendo hoy. Cuidar nuestros oídos. Acabamos de darnos cuenta cómo el oído, a través de esas celulitas que aquí nos las llaman células pilosas,
son las que verdaderamente logran el proceso de audición. Y esa información, una vez estas celulitas las captan, la van a enviar directo a nuestro cerebro, que es el que hace todo el análisis de la información que nosotros vamos recogiendo. Entonces resulta que la pérdida auditiva, cuando ya es permanente, se da precisamente porque esas celulitas pilosas, que aquí las vemos ahí en color blanquito, están todas en grupo y con el paso del tiempo pueden irse, mire ya no se ven ahí agrupaditas, sino que se ven todas dispersas, todas lesionadas, y eso se debe a que hubo la muerte celular. Cuando hay una muerte celular, o sea, de esas células pilosas que son las que llevan la información hasta el cerebro, resulta que ya las que se murieron ya no llevan información y ya no hay manera de volverlas a restaurar porque precisamente se dio la muerte celular. Eso es a lo que nosotros debemos en gran medida evitar llegar, porque ya no hay vuelta atrás. ¿Qué situaciones me llevan a mí a esa pérdida permanente y a la muerte de esas celulitas pilosas? Número 1, el envejecimiento. Recuerdan que ahorita que vimos el video nos hablaba cómo las personas mayores son las que van perdiendo en sus primeros inicios la gran mayoría de esas células y pues van perdiendo audición. Sin embargo, quiero decirles que hoy en día el envejecimiento, o sea, los abuelitos, ya no son los primeros que se nos están quedando sordos, sino también estamos viendo en población muy joven esta pérdida auditiva de esas células por otros motivos, como por ejemplo, enfermedades propias del oído, un componente hereditario, antibióticos muy fuertes. Hay una serie de antibióticos que de pronto nos dan para infecciones muy serias como una malaria o el paludismo, una tuberculosis, algunas infecciones de carácter renal, o sea, nuestros riñones que necesitan como sea el tratamiento antibiótico, pero son tan fuertes que en su momento pueden intoxicar y pueden hacer y generar esta muerte de las células. Por eso la invitación tan grande es, ojo, evitar, prohibido en lo posible automedicarnos y más si son antibióticos, solamente lo que nuestro médico nos recomiende, no sea que por estar nosotros automedicándonos caigamos, ¿cierto?, en el uso de antibióticos que vayan a generar esa muerte celular sin ninguna necesidad. El ruido laboral y social. Nosotros tenemos la idea de que ruido, lo que yo les decía al comienzo, solo hay en las empresas productivas, las grandes maquinarias, y resulta que no. Nosotros hoy en día estamos en la calle incluso escuchando un gran ruido. Sabemos que el tráfico y toda la parte del transporte genera demasiado ruido. Aún en nuestra casa tenemos los electrodomésticos que si todos funcionan simultáneamente, el ruido es desesperante. Tenemos ese ruido social generado por la misma música que a veces nosotros nos gusta escuchar a todo volumen. Tenemos el vecino allá ruidoso que para él la música deliciosa es cuando la pone a todo volumen y todo el vecindario se entera. Resulta que mi oído, independiente que sea el ruido generado por la maquinaria o el ruido social, o sea, el ruido de la comunidad, las células sufren el mismo daño. Entonces, por eso es tan importante nosotros cuidarnos y es lo que yo les decía, ya hoy en día, no el primer grupo en dañarse su oído ya no está siendo los abuelos o los adultos mayores, sino que todos nosotros, porque estamos enfrentados a una sociedad y comunidad muy ruidosa. Y otro componente, por ejemplo, que nos puede generar una pérdida auditiva permanente son los golpes muy fuertes en la cabeza. Cuando yo me accidento, me golpeo y preciso recibo ese golpe muy cercano a mi oído, es tan fuerte, ¿cierto?, ese impacto que me puede generar la muerte de esas células. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Es para que nosotros vayamos recapitulando y ubicándonos en nuestro ambiente cuántas de estas situaciones puedo yo vivir y que me van a conllevar es a una pérdida definitiva, una pérdida auditiva que no tiene vuelta atrás. El cuerpo de nosotros es sabio, ¿cierto? Y él nos avisa lo que va pasando. Ustedes se han puesto a pensar qué ocurriría si nosotros no sintiéramos dolor. Si nosotros no sintiéramos dolor, muy seguramente yo me corto y no me da nada. Me fracturé el brazo y como no siento dolor, ni siquiera voy al médico. Mire cómo es tan sabio lo que hay en ese cuerpo, que ese dolor, por ejemplo, es una de las señales de alerta que me está diciendo
algo está pasando en mi organismo. Pero mire que a nivel auditivo también existe y no necesariamente es con el dolor. Pero ojo, conozcamos señales de alerta que me pueden a mí ir indicando que algo está pasando en mi organismo, en especial a nivel de mi oído. Yo les voy a hacer las preguntas y cada uno allá en su mente se va a dar una respuesta. Un sí y un no. ¿Listo? Les leo la primera. ¿Se te dificulta discriminar información a tu alrededor? Segunda, oyes los sonidos, pero ¿cuesta trabajo separar los que interesan con relación al medio ambiente? ¿Estoy yo ahí en un ambiente ruidoso y logro yo discriminar todo o empiezo a notar que me cuesta trabajo? Tengo zumbidos, tienes tus zumbidos en tus oídos y los sientes más cuando estás, por ejemplo, en algún ambiente silencioso, en las noches cuando vamos a dormir. ¿Deben repetirte las palabras en una conversación? ¿Te duelen los oídos en especial si hay ambiente ruidoso? Tu examen auditivo, si te lo has hecho en algún momento, ¿ya empezó a detectar que hay alguna alteración auditiva? Y es más, yo le sumaría a estas preguntas otra. Si estás viendo la televisión, frecuentemente en casa te dicen, bájale al volumen que está sonando demasiado fuerte y yo lo siento apenas bien. Si has contestado sí a más de 3 de estas preguntas, quiero decirte que es importante que empecemos nosotros a analizar nuestros comportamientos porque ya algo está pasando en nuestra audición. Pregunta también, ¿cada uno de ustedes se ha puesto a pensar ahora que estamos hablando de este tema tan particular, por qué es tan importante conservar la audición? ¿Por qué hoy quieren hacerme el énfasis en este tema tan particular de cuida tus oídos? Pues miremos un poquito al respecto. ¿Cuáles son esas funciones principales de mi oído? Piensen cada uno allá. ¿Para qué me sirve a mí el oído? Yo sé que todos van a decir, pues para escuchar. No, pues claro que sí. Pero ¿cuáles son de todas las cosas que escuchamos en el ambiente las más relevantes en nosotros? Hay una primera y es la más importante de todas y es la comunicación, ¿sí? Cuando estamos nosotros con nuestros amigos, cuando estamos en grupo, cuando estamos en la misma oficina y desarrollando nuestras actividades, interactuamos los unos y los otros, gran parte de este proceso comunicativo se da gracias a que mi oído está funcionando en términos generales bien, está funcional. Pero también hay otro detalle importante, señales de alerta. Esas señales de alerta son aquellas que me están permitiendo a mí, ante todo, la conservación y preservación de mi vida. Entonces, ejemplo, voy caminando por la calle muy distraído y voy a cruzar la calle y el carro que hace pi, 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 me pita como diciéndome, mire, tenga cuidado, ¿cierto? Fue una señal de alerta. Si nosotros estamos aquí muy juiciosos en la capacitación, pero de repente suena ya la sirena, uno lo primero que dice, Dios, pasó algo, hay que evacuar, nos paramos todos y salimos, ¿cierto?, a cuidarnos ante ese proceso de evacuación. Entonces, mire que son 2 tareas fundamentales en este momento las que hemos conocido. Número 1, la comunicación entre las personas y número 2, preservar mi vida a través de la captación de esas señales de alerta. Pero también me permite otros detalles. Estar en contacto con todos los sonidos del ambiente, todos. Desde, ¿cierto?, aún el que está martillando, el secador cuando lo usamos, el ruido del avión que está transitando en este momento, todo lo vamos captando y es estar en contacto con el ambiente, aún con la naturaleza que es tan hermosa y tan importante para nosotros. Y también nos va a permitir incluso lo que tanto nos gusta a la gran mayoría, y es poder disfrutar de eventos como la música, que son tan placenteros y nos pueden llenar de todas las emociones. Entonces, miren cómo la audición nos permite el desarrollo en general del ser humano en el ambiente en el cual se está desenvolviendo. Y eso es lo que pretendemos nosotros, que conociendo esta importancia, preservemos ese órgano porque es el que nos está permitiendo por excelencia estar en contacto con el medio ambiente. Entonces, cuando estamos retomando
lo del ruido en nuestro ambiente cotidiano, en nuestras oficinas o aún en la casa y en todo nuestro día, ¿cierto? Rutinario, el control del ruido para cada uno de nosotros se vuelve un reto. ¿Por qué es importante un ambiente tranquilo en la oficina? Número uno, porque entonces va a favorecer los procesos de aprendizaje, cuando me están explicando algo, cuando llegó un nuevo producto que tengo yo que conocer, un documento que me entregan y tengo que leer, cierto, concienzudamente y con mucha atención. Si el ambiente es silencioso, me va a permitir hacerlo mucho mejor y en menor tiempo. Lo mismo el desarrollo de las actividades. Mejora la concentración, crea un ambiente favorable incluso en las relaciones interpersonales. Porque si nosotros estamos, por ejemplo, retomando el caso anterior donde le digo yo, me llegó un documento, tengo que sacar, hacer, bueno, lo que me pidió el jefe referente a esa nueva información. Y tengo yo aquí un compañero que con sus, o sea, habla durísimo, pone la música y no me permite concentrarme, termino yo hasta discutiendo con ese compañero porque su actitud no me está dejando a mí, ¿qué? Desarrollar la tarea que tengo para ese momento. Favorece el comportamiento y las actitudes hacia los demás y ante todo conserva la salud de mi audición. Entonces vamos viendo, nadie está diciendo que vamos a estar como en una biblioteca, ¿cierto? Encerrados y todos callados como si nada, no, hasta ese punto no, pero ese es el momento de que nosotros mismos empecemos a analizar si mi comportamiento está contribuyendo a este ambiente tranquilo o por el contrario, en su momento dado lo que está es incrementando el ruido que tenemos en la oficina y mire a lo que nos puede conllevar. Entonces, para eso se generan normas de convivencia laboral, incluso en la parte auditiva. Conozcámoslas, son muy sencillas y yo sé que va a ser muy sencillo, es solamente caer en cuenta y nosotros decir, oye, así puedo ser parte de la solución y no contribuir a que el ambiente sea más ruidoso y más perjudicial. Entonces, ¿qué permiten esas normas? Vivir o convivir teniendo en cuenta al compañero, teniendo en cuenta al otro. Pequeñas cosas, si voy a hablar por teléfono, lo hago a una intensidad moderada, ya no tan alto. Voy a tratar de colocar mi teléfono, o si es el teléfono fijo incluso, en silencio, o sea, o en un volumen muy bajo, de modo tal que si entran llamadas y demás, pues no, ¿cierto?, generen el ruido ambiental. Vamos a bajar ese tono de los teléfonos de sobremesa. Si tengo que conversar y de pronto veo que me puedo parar, porque también forma parte de las pausas activas, no me estoy todo el día sentado en el escritorio, pero si tengo que hablar, voy a evitar al máximo estar paseándome entre los escritorios o entre las áreas comunes de mis compañeros y estoy hablando, porque generalmente voy a generarles interferencia. Y si vemos, por ejemplo, que en la oficina tenemos una impresora cerca, si es que es viable y se está utilizando, tratar de ubicarla en un rinconcito o en un lugar que no nos quede tan cercano. Entonces, mire, cosas tan simples que forman parte de nuestro comportamiento y que podemos simplemente ir modificando para convivir en un ambiente más tranquilo, entre otros detalles. Ten en cuenta, mire este dato tan importante, cuando nosotros hablamos del volumen del sonido, él tiene una medida y esa medida se llaman los decibeles, así como cuando uno mide en metros, que el metro es la medida, en este caso se llama decibeles. Cuando nosotros conversamos, nos vamos a tomar un tintico con el compañero, estamos dialogando entre uno y otro, más o menos la intensidad de la conversación se da alrededor de los 50 decibeles. Ese es el ambiente que espera uno tener en las oficinas. Cuando ya se va haciendo, subiendo el volumen y se pueden encontrar incluso conversaciones muy acaloradas alrededor de los 85 decibeles, que es un volumen muy alto. 85 decibeles se dice que es el límite permisible para que mi oído no se dañe. Entonces debemos de ser muy cuidadosos. Confort acústico ideal alrededor de los 60 decibeles. Pero como nosotros no tenemos el aparatico que se llama sonómetro para hacer esa medición, simplemente vamos a tener en cuenta que el volumen que me da a mí una conversación con mi compañero es más o menos el volumen ideal y de confort y de comodidad. Vamos a hacer una pausa activa, allí donde están ustedes, si algunos están en grupito, no importa, si estamos solitos tampoco, pero vamos a hacer una pausa activa auditiva. ¿Qué vamos a hacer? Yo les voy a presentar unos sonidos y cada uno, y si están en grupo, pues mucho mejor, van a tratar de imaginarse, o sea, ¿a qué se refiere ese sonido? Vamos a ver qué tanto atinamos y conocemos. Presten atención.
¿A qué se les pareció? ¿Sería esto? ¿La reversa del carro? Muy bien. Vamos con el segundo. Presten atención. A ver, para los que les gusta cocinar, estamos sofriendo los vegetales. Muy bien. Vamos con el siguiente, más conocido todavía. ¿Acaso a esto se les pareció? Muy bien. Y vamos con el último. Presten atención porque este no suena sino una sola vez. ¿Acaso fue esto? Muy bien. ¿Por qué hacemos estas pequeñas pausas activas? Número 1, para que hiciéramos otra actividad diferente y sigamos ahí como muy alertas. Pero quiero decirles que tiene todo un sentido. Mire, lo que nosotros acabamos de hacer fue utilizar nuestro oído sin ningún apoyo visual ni de ninguna índole y solo está trabajando mi oído. Mi oído recoge el sonido, inmediatamente, como lo decíamos en el video, lo lleva al cerebro y mi cerebro se pone como a escarbar en los archivos de todos los sonidos que él tiene allá guardados, que le hemos permitido a través de la vida, y lo logra comparar. Eso se llama la identificación del sonido a través de la evocación. ¿Por qué logramos nosotros y la gran mayoría logramos hacer la actividad y adivinar lo que era? Simplemente porque gracias a que hemos ido escuchando muy bien a lo largo de nuestra vida, nuestro cerebro ha almacenado todos esos sonidos. Pero ¿qué pasaría si nosotros hubiésemos nacido sordos? ¿Podemos hacer esta actividad? Claro que no, porque no tenemos, ¿cierto?, ese órgano del oído funcionando bien que nos lleve la información hasta nuestro cerebro. Es decir, ese cerebro no tiene archivo sonoro. Pero también nos puede ir pasando que con el paso del tiempo, en la medida en la que nosotros vamos perdiendo audición, gran parte de esos sonidos que están archivados se van borrando y van desapareciendo. ¿Por qué? Porque en la medida que yo ya no vuelvo a escuchar las cosas a través de mi oído, la información tampoco va a llegar a mi cabeza. Un ejemplo también para que lo tengamos más claro. ¿Cuántos de nosotros en el colegio fuimos excelentes en matemática, física, química, trigonometría, cálculo? Vaya, colóquenos ahorita una formulita de esas a ver si nos acordamos. ¿Qué pasó? Simplemente el cerebro no es bobito. Él se da cuenta que él no necesita esa información y no se desgasta archivando tanta información que ya no se requiere. Entonces, si nosotros vamos perdiendo audición, vamos a perder gran parte de la información sonora y nos va a costar mucho trabajo relacionarnos con el medio ambiente y con las demás personas. Entonces se llama a la atención la importancia del control del ruido y ese control del ruido básicamente lo vamos a tener presente en la rutina diaria y en las actividades cotidianas. ¿Por qué hablo yo de la rutina diaria de actividades cotidianas? Porque ya vimos y ya tomamos como esa idea de cómo no solamente el ruido está en las industrias, sino que gracias y muchas veces a nuestro comportamiento, ese ruido también nosotros somos generadores de él con nuestras actividades. Entonces ha surgido hoy en día una hipótesis y es esta. ¿Crecerá en los próximos años la cifra de personas con pérdida auditiva o problemas auditivos por el uso de los audífonos? ¿Ustedes qué creen? ¿O creen que utilizar audífonos no tiene problema? Vamos a ir entonces resolviendo esa incógnita y vamos a ver si esa hipótesis se va a convertir en una tesis, o sea, en algo comprobado. Vamos a tener en cuenta los siguientes detalles. Ya dijimos cómo, les mencioné, una conversación normal se da alrededor de los 50 decibeles, pero mire, oh sorpresa, lo que encontró la Organización Mundial de la Salud. Muchos de los reproductores de música y de nuestros audífonos
generan un volumen alrededor de los 105 decibeles. Para que ustedes tengan idea qué son 105 decibeles, ¿sabe a qué se parece eso? Es el volumen de un concierto. Un concierto de rock tiene un volumen alrededor de los 115 decibeles. Entonces vayamos dándonos cuenta, si dijimos anteriormente que lo permisible como por mucho era 85 decibeles, que lo ideal es más o menos 60 decibeles para un confort y que no se dañe nuestro oído, pues peor, si nuestros audífonos los ponemos al tope, nos van a generar un ruido que va a terminar deteriorando mi oído. Quiero decirles, no importa, el oído no se daña porque el sonido que le coloquemos sea agradable o desagradable. Él se daña básicamente por el volumen al cual lo estamos escuchando y por la repetitividad de ese estímulo. Entonces, es para que nosotros también vayamos y seguimos rompiendo, ¿cierto? Esa idea, ese mito que teníamos de pensar de que lo que a mí me daña el oído es solamente el ruido de la maquinaria y todo lo demás. No, señor. Mire que el uso de los audífonos, si es a plenitud y le doy la máxima salida que tiene ese reproductor, voy a terminar con una pérdida auditiva que ya no se va a recuperar. Recuerden que el video nos decía al final, cuida tus oídos. Si tú vas a utilizar tus reproductores de música, utilízalos solo con un 60% como mucho de esa salida que nos está generando. Entonces recuerda, la invitación empieza aquí a cuidarnos nosotros mismos porque es que ese volumen lo generamos nosotros y lo regulamos nosotros, no lo regula nadie más. Entonces, mucho cuidado. Presten atención a este video de la Organización Mundial de la Salud. Este video de la Organización Mundial de la Salud precisamente surge por la inquietud que se está encontrando, ¿cierto? Los resultados que se están encontrando hoy en día a nivel mundial frente al manejo de este tipo de artefactos. ¿Y por qué hacen la relación entre la salud auditiva o la audición y el huevito? Muy sencillo. Cada uno de nosotros ha experimentado que el día que a uno se le quiebra un huevito ya no podemos volverlo a pegar y dejarlo sanito como cuando la gallina lo colocó, ¿verdad? Entonces vamos viendo que una vez el huevito se quebró, dañado se quedó. Y esa es la misma situación que le ocurre a nuestros oídos una vez colocamos cierta esa saturación de sonido en nuestros oídos. Tú eliges, cada uno de nosotros elige escuchar sin riesgos o por el contrario, ¿cierto? Perder la audición de la manera como ya no se recupera. Entonces, en manos de nosotros, de cada uno de nosotros está ese cuidado de nuestra audición. Vamos a trabajar algo allí, cada uno se contestará, excepto que algo que sería muy positivo, si alguien quiere abrir micrófono sería muy bueno, porque yo les voy a ir preguntando solo unos detalles y ustedes me van a decir mito o realidad. Entonces, vamos a seguir hablando de los artefactos que tanto nos convirtieron en este momento, no solamente en aditamentos que antes eran recreativos, sino que ahora también son aditamentos laborales. Entonces, mito o realidad, ¿cuáles audífonos son mejores? ¿Los grandes o los pequeños? Esa es una inquietud que todos tenemos. Si alguien quiere contestar, ¿qué es mejor? Los grandes. Los grandes, sí, tienen algo de razón. Los grandes de pronto son un poquitico más, digamos, manejables en cuestión de la salud del oído por un detallito. El detalle que ellos tienen es que como van externos y van sobre las orejas, el sonido no sale tan directo a impactar la membrana timpánica y demás. Adicional, al ser grandes, permiten de pronto que la cerita y todo lo que produce el oído no se le pegue tanto como si pasa en los audífonos pequeños. Y en conclusión, nos van a evitar procesos como la infección de oídos o todo ese tipo de situaciones. Sin embargo, quiero decirles una cosa.
Independiente que yo use mis audífonos grandes o mis audífonos pequeños, el daño auditivo es casi el mismo, porque las células del oído igual están trabajando. Entonces, parte de lo que a mí me va a ayudar a cuidar mi audición, si es que tengo que utilizarlos, la idea es que ojalá no los usemos mucho, pero si los tengo que utilizar, procuremos lo que ya mencionamos en el video y se lo reforcé hace un rato, y es colocarle por mucho el 60% de la salida que tienen los equipos, pero jamás colocarle el 100%. Entonces, es que eso es lo valioso, es el manejo del volumen. Mito o realidad, para mi oído, la música como el heavy metal es más peligrosa que la música clásica. ¿Ustedes qué creen? Mito. Quiero contarles Un mito. que exactamente es un mito, porque ya dijimos ahora cómo, independiente del tipo de sonido que nosotros estemos escuchando, lo que va a dañar mi oído es que el volumen al cual yo lo coloco. Imagínense que si yo le hago un examen de audición al músico allá de la Orquesta Filarmónica, muy seguramente tiene la misma pérdida auditiva que el mecánico del carro. Entonces, eso es para que nosotros vayamos visualizando que lo importante a nivel sonoro es manejar unos volúmenes de comodidad y no excedernos en ese manejo. Pregunta, ¿mito o realidad? ¿Los audífonos pueden causar infecciones? Realidad. Total. Ya dijimos cómo, sobre todo si los que van insertos, o sea, los pequeñitos, yo los dejo allí en mi oído y a mí nunca se me ocurre en la vida ni pasarles un trapito ni limpiarlos. Pues, ¿qué ha pasado con ellos? Ellos recogen la cerita, el sudor, la piel muerta que se va generando de proceso y de manera natural en mi oído. Y si yo no los limpio, fácilmente puedo yo desencadenar procesos de infección de oído. Es muy cierto. ¿Mito o realidad? El volumen es importante cuando usamos los audífonos. Realidad. Total, eso es lo que venimos manejando y diciendo todo el tiempo. Ojo con el volumen, que eso es lo que me va a terminar de dañar el oído si es que está muy alto. ¿Mito o realidad? Descansar los oídos es importante para reducir el impacto acústico. Realidad. Total realidad, sí, señores. Por eso es muy importante. Si nosotros en nuestro trabajo necesitamos en verdad, o sea, yo quiero que cada uno haga un análisis de su trabajo y mire, no solo el trabajo, aún lo que pasa después de él. Y de pronto digo yo, no, si es que en el trabajo me toca estar utilizando los audífonos porque tocó, o sea, es algo supremamente necesario. ¿Qué vamos nosotros a hacer? A analizar. Si hay algún momento donde yo no los utilice, pueda yo de pronto entrar a una reunión con los altavoces del computador no tan altos, sino apenas que yo los esté escuchando, vamos a tratar de hacerlo. Si de pronto estoy en casa y tengo que ingresar a una reunión, tratemos de hacerlos con los altavoces, pero evitemos al máximo el uso de los audífonos. Si ya fue súper necesario, no hubo otro motivo, no hubo otra manera y nos tocó, van a tratar de implementar la siguiente estrategia. Vamos a utilizar en un solo oído los audífonos, o sea, me pongo un solo audífono, trabajo más o menos alrededor de media hora con ese aparatito en ese oído y a la media hora lo cambio, o sea, lo cambio no, sino dejo de usar ese oído y me pongo el audífono en el otro. Es decir, intercalo los oídos de manera que el que ya trabajó tenga esto, el descanso para ir reduciendo ese impacto acústico. ¿Mito o realidad? Los adultos mayores son quienes tienen más riesgo de perder la audición hoy en día. Mito, señores. Decíamos al comienzo cómo hace tiempo atrás, lógico, la edad impagaritablemente va generando pérdida en nuestro cuerpo, ya nos salen las canitas, se nos deterioran los ojos, el cuerpo no es el mismo, pues las células del oído también. Pero antes se veían las pérdidas auditivas, eran los adultos mayores. Hoy en día ya las tenemos en muchos jovencitos, porque recordemos que no solo usan los audífonos si es que están en el trabajo, en casa y demás, sino que para la reunión, para los videojuegos, para la música a todo volumen. Entonces estamos conectados 24/7 y eso es lo que está conllevando a que esta afirmación ya sea más bien un mito y no una realidad como en tiempo atrás. ¿Mito o realidad? La limpieza de los audífonos es fundamental.
Realidad. Exactamente, ya dijimos por qué, nos evita las infecciones. Vamos a mirar rápidamente entonces unos consejos adicionales para el uso correcto de los auriculares. Sin embargo, vuelvo y les insisto, ideal en mi concepto, evitemos al máximo estos equipos. Pero si ya nos tocó, revisemos algunos conceptos. Escuchemos entonces estos audífonos, esos audios, con máximo el 60% del volumen que él me puede aportar. Elijamos preferiblemente los audífonos que vienen desde afuera, ¿cierto? Los grandecitos para no lastimar las orejas y controlar un poquito esa parte del aseo y así evitar las infecciones. Procuremos no excedernos más de una hora si estamos escuchando música o aún si estamos haciendo las tareas, lo que yo les sugería, incluso ni siquiera una hora registro yo hoy en día, porque yo que hago exámenes auditivos estoy evaluando y dándome cuenta del incremento de las lesiones auditivas, entonces es donde yo les recomiendo hagamos ese intercalo de los audífonos, así sea cada 30 minutos. Y definitivamente, si estamos sintiendo molestias, lo que hicimos de preguntas al comienzo, ¿se acuerdan de los síntomas de mi cuerpo que me van avisando? Si yo tengo zumbidos, si a veces me duele el oído, algo diferente estoy sintiendo yo en mi oído, por favor, cero remedios caseros, nada de medicarme allá lo que yo crea y me voy a tomar la pepita tal porque de pronto eso me mejora, nada. Si yo tengo algún malestar en mi oído, la primera tarea es ir al médico a que me revise qué es lo que está ocurriendo. Recomendaciones: mantengan los audífonos lejos del calor y la humedad. Evitemos que ellos también se golpeen. Lo que acabé de decirles, si es factible intercambio, esos audífonos, esos oídos, esténlo intercambiando máximo cada 30, 40 minutos y eso va a llevar ¿a qué? A que evitemos la fatiga auditiva, o sea, el cansancio auditivo, que con el paso del tiempo ya no se supera y empieza la pérdida definitiva. Verifique si son de diadema, o sea, son los grandes, que la diadema y los soportes estén en buenas condiciones. Muchas veces la diadema ya se me rompió, ya se me abre demasiado y se me escurre, o las esponjitas ya se pusieron muy rígidas, entonces ya no me permite que ellos cumplan su tarea con calidad. Si son cableados, verifique siempre que estén en buenas condiciones, ¿cierto? Y no hayan interferencias. Muchas veces las interferencias, ¿se acuerdan todos que nos ha pasado que uno conecta y empieza a sonar eso terrible y me genera molestias en el oído? Me empieza a generar pequeños cambios de audición que pueden ser definitivos. Coloquen, este es un consejo que les doy, cuando vayan a utilizar su dispositivo auditivo, antes de ponérselo en las orejas, primero conéctelo y revisen, bien sea en el computador o en el celular, que tengan el volumen bajito. Una vez ya se los colocaron, ya revisaron ese volumen, poco a poco empiecen ahora sí a ajustar el nivel de sonido apropiado. Muchas veces nosotros estamos así en la conferencia con los altavoces y me da a mí por conectar de una vez los audífonos porque de pronto ya no quiero que la gente escuche lo que yo estoy en mi conversación y resulta que me suena, ¿cierto?, fortísimo porque he dejado todo el volumen. Entonces, mucho cuidado que algunos equipos todavía no controlan de manera automática ese sonido y me puede generar pérdida auditiva. Lo que dijimos, ideal, 60 decibeles, o sea, el máximo el 60% del volumen que me provee y así voy a conservar mi audición. ¿Qué hago yo para saber cómo estoy escuchando? ¿Será que con todo lo que ya hoy me han explicado, cómo estaré yo de mis oídos? Pues resulta que existe una prueba muy sencilla que yo creo que hoy en día todos la conocemos y es la audiometría, esa prueba que nos hacen incluso para sacar la licencia de conducción, del pase de la moto y demás, es esta misma prueba. Pero ella es la que necesitamos porque es la única que nos va a decir con exactitud cómo nos encontramos escuchando. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cómo les ha parecido la información? Si tienen alguna inquietud, los escucho porque es el momento de hacer las preguntas. Hola Liliana, muy buenas tardes. Pues de antemano agradecerte por tan importante información que nos estás compartiendo. Quisiera únicamente agregar una cosita, aprovechando que nos están escuchando los trabajadores, y es la recomendación importante de lo que tú estabas mencionando del tema del examen auditivo.
Recordemos de que pues nosotros periódicamente tenemos unos exámenes ocupacionales, entonces pues la importancia de que cuando se programen vayan a realizarse los exámenes, debido a que pues así nos podemos enterar de qué problemas o qué dificultades pues estamos pasando. Entre estos pues el tema auditivo. Más allá de eso, de verdad agradecerte y no sé si alguno más tendrá una preguntita. Muy bien, reforzando mientras si alguien se anima o tiene alguna pregunta que nos la vaya haciendo, reforzarles y recordarles algo de la audiometría. Es que este examen es tan necesario y tan valioso, quiero contarles por qué. Imagínense que cuando hay esas pequeñas pérdidas auditivas, las primeras, las iniciales, uno no se da cuenta que las tiene. Cuando una persona se acerque a ustedes y le diga, oye, repíteme que es que no te entiendo bien, es que yo no escucho bien, o sea, que él ya es consciente de su pérdida, esa pérdida auditiva está grandísima. Y recuerden que nosotros estamos en toda la etapa de prevención, donde podemos ir detectando los pequeños cambios y así poder implementar incluso otras medidas más de prevención y de cuidados. ¿A qué los invito a que reflexionemos en este momento? Cada uno, después de que recibió esta información sencilla, concisa, pero de pronto nos abrió un poquito más el panorama frente a ese ruido tan nefasto que tenemos hoy en día en nuestra sociedad, es momento de que nosotros analicemos, cada uno analicemos esos aspectos que debe mejorar en el comportamiento, ¿cierto? Más cuando estamos en comunidad, o sea, en la oficina o incluso en nuestra casa, porque lo que nosotros debemos es ¿qué? Ser nosotros mismos también generadores de buenos ambientes, ¿cierto? Que sean saludables para los otros y obviamente para nosotros mismos. Recordemos, la audición, la voz, la salud, todo es responsabilidad de nosotros mismos. Yo no le puedo delegar todo este tipo de, ¿cierto? El cuidado de mi salud a nadie, eso es mi responsabilidad. Esta hojita, quiero que nosotros visualicemos estas imágenes. Ya vamos a finalizar y cerramos con esta etapa, pero también yo les voy a ir mencionando algunos comportamientos que vemos en estas imágenes. Ustedes me van a decir, o sea, yo les voy a ir mencionando y ustedes me van a decir si es un comportamiento seguro o inseguro frente al cuidado de la audición. ¿Listo? Entonces, la primera imagen nos está mostrando allí a una persona que le pica su oído y se está rascando con la llave. ¿Eso será un acto seguro o inseguro? Inseguro. Total, tienes toda la razón. Siguiente, voy a utilizar mis audífonos y los voy a limpiar. ¿Acto seguro o inseguro? Seguro. Seguro, totalmente. Le ponemos ahí la carita feliz. Nos dice la siguiente, disfruta sin molestar. Silencio. ¿Será un acto seguro o inseguro? Seguro. Total, claro que sí. La siguiente, me molesta el oído y me voy al médico a que me lo revise. ¿Un acto seguro o inseguro? Seguro. Total, muy bien. Remedios caseros para el dolor de oído, ¿seguro o inseguro? Inseguro. Inseguro, muy bien. Yo quiero saber, ¿alguno de ustedes conoce un remedio casero para el dolor de oído? La Hay uno muy común que es el que más utilizaban las abuelas, la leche materna. ¿Sí la han escuchado? Pues resulta que la verdad es que hay muchos remedios caseros. Eso le mencionan a uno que la hojita de orégano, el dientecito de ajo. Miren, una empresa llegaron a decirme que orines. Yo ese día decía, ay, Dios mío. Quiero contarles, generalmente cuando hay dolor de oído es por infección de él, exceptuando que de pronto yo haya tenido un golpe o algún evento muy puntual que yo sepa que me lo generó. Pero de lo contrario, por lo general, son infecciones que se dan, bien sea por la piscina, por el agua del mar que me queda en la oreja, porque me dio un proceso de gripa y se complicó y me dio una infección del oído medio. Entonces empiezan los dolores de oído, que si aquí alguno ha tenido dolor de oído, sabe lo insoportable y lo tenaz que es un dolor de oído. Las abuelas utilizaban estos remedios y les daban resultado. Entonces, ¿por qué nos dicen a nosotros prohibido? Eso no se haga. Pues voy a contarles. Generalmente estos remedios como la leche materna y incluso la matica de orégano generan calorcito en esa zona del dolor.
Cuando hay dolor y yo me coloco calor local, el dolor tiende a disminuir porque se relaja la musculatura, se aumenta un poquito la circulación y demás. Pero, ¿qué se encontraba? Que cuando ya la persona iba al médico, la infección de oído estaba peor que nunca. Entonces, recomendación, cero remedios caseros, ya lo dijimos, pero sí les recomiendo, por ejemplo, nos fuimos de paseo y el dolor de oído y la molestia, podemos calentar agüita, colocarla en la bolsa de agua caliente o una toallita que la empapemos de agua calientita, ojo, calientita sin que nos vayamos ahora a quemar, y la colocamos sobre la piel. Nunca nada dentro del oído, nada de gotas de agua caliente, eso no es lo que estoy diciendo, es el pañito o la bolsita de agua que nuestra orejita absorba ese calorcito muy suave y nos vamos de urgencia para la clínica porque muy seguramente es una infección de oído. Vamos con la siguiente. Protectores auditivos cuando voy a la piscina. ¿Acto seguro o inseguro? Seguro. Seguro, claro que sí, nos controla un poco esos procesos de infección. La siguiente, volumen alto. ¿Seguro o inseguro? Inseguro. Inseguro. Total, muy bien. Meternos copitos para sacarnos la cera del oído. Inseguro. Inseguro, muy bien. Es inseguro por dos motivos básicos. El primero, la cerita es el sistema natural de defensa que tiene mi oído y por ende debe estar en la oreja. Ella solita se va regenerando y la que ya no sirve va saliendo y por eso hay momentos donde ustedes se tocan la orejita y la sienten más grasosa que otros días. Simplemente vamos a limpiar con la toallita, cuando yo me baño entorcho la puntica de la toallita y hasta donde me cupo en la orejita y nada más y la seco muy bien en todas sus curvaturas, tanto adelante como atrás, pero nada más. Y el segundo motivo por el cual es un acto inseguro y es el más grave de todos, es que muchas veces yo introduzco el palito, el copito, y la distancia que yo tengo entre ese huequito del oído y la membrana timpánica, que es la estructura siguiente, es alrededor de unos 2 centímetros. ¿Cuántos ustedes no se imaginan? Vemos nosotros en urgencias la persona que se está vaciando su oído con el copito y por un movimiento brusco tropieza el codo, lo que sea, o alguien lo empuja y ese copito se va hacia el interior y termina en la membrana timpánica. Entonces eso va a terminar es en una cirugía de oído. Entonces, por favor, no nos metamos nada en las orejitas. Muy bien. Siguiente. Audiometría para saber cómo estoy. ¿Acto seguro o inseguro? Seguro. Súper seguro, muy bien. Siguiente, escucho música a todo volumen con audífonos. Inseguro, muy bien. Y aquí les quiero dar una recomendación. Para nosotros ya se ha vuelto muy común, y eso es algo muy positivo, nuestra movilización en bicicleta, por ejemplo. O de pronto, si no estoy tan lejos, me movilizo a pie. Recomendarles grandemente, eviten al máximo utilizar audífonos en la calle. ¿Qué ocurre? Cuando yo me coloco los audífonos, si yo lo hice en mi oficina, el volumen es 1 y cuando yo salgo a la calle, el ruido de la calle es tan alto que me tapa el volumen de mis audífonos. Entonces, ¿yo qué hago inmediatamente? Chun, 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 chun. Le subo el volumen para yo escuchar lo que yo quiero. ¿Qué pasó en ese momento? Mi oído empezó a recibir más de lo permitido, pero peor. ¿Quiere que les cuente una cosa? Gran parte de los accidentes, incluso mortales, que tenemos nosotros de los ciclistas o peatones es por estar yendo, o sea, utilizando audífonos. Porque ¿qué ocurrió? Le incrementé yo el volumen y el volumen ahora me quedó más alto que el ruido de la calle. Si a mí me pita el carro, si a mí alguno me grita, cuidado, cuidado, que lo puede atropellar el carro, yo no me doy cuenta de nada. Y me va a, o sea, la señal de alerta que cumple el oído no la va a poder hacer y vamos a tener un accidente de pronto muy serio. La siguiente, yo elijo cuidarme, ¿seguro o inseguro? Seguro. Seguro, muy bien, elijo cuidarme. La última, no automedicarse con antibióticos. Es una Seguro. seguro, muy bien. Entonces, esta hojita muy seguramente les va a llegar a ustedes. La idea es que van a diligenciarla y después se la van a enviar nuevamente al área de seguridad y salud en el trabajo para que quede parte de su proceso y participación. Y finalmente en esa hojita van a encontrar algo así, donde dice yo me comprometo, me pongo mi mano en el pecho y me comprometo. ¿A qué me comprometo? Cada uno va a escribir, analizando lo que vimos en la capacitación, esa modificación del comportamiento que necesita hacer, es su compromiso personal. Yo, por ejemplo, me comprometo a no seguir usando tanto los audífonos, me comprometo a no hacer tanto ruido en la oficina. Cada quien verá, acorde a su situación, a qué se debe comprometer.
Porque ¿cuál es la idea? Cada vez que nosotros recibimos un nuevo conocimiento, este concepto nos debe generar algún tipo de cambio y más si se relaciona con nuestra salud. Entonces, esa es la invitación que tenemos para el día de hoy. ¿Listo? Muchísimas gracias por la participación. Vuelvo y les reitero, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, estoy para contestarles mientras me sea posible. O si no, me gustaría también escucharles cómo les pareció la información que acabamos de recibir. Muchas gracias, doctora. Muy interesante la capacitación y tendremos en cuenta todas las observaciones que nos hizo para nuestro buen comportamiento para el oído. Bueno, eso es lo importante y me alegra que así sea. Claro que sí. Doctora, nuevamente muchísimas gracias, agradecerte toda la información y para recordarle a todos que el material que tú nos mostraste ya fue enviado al correo electrónico y también posteriormente será subido a la página con todo este material. Muchísimas gracias. Bueno, con todo gusto. Entonces, Doctora, lo más importante es ponerlo en práctica. una preguntita hacia a forma de interés. Las personas que ya presentan un desgaste auditivo, ya presentan una dificultad para escuchar, ¿qué alternativas tienen o qué tratamientos actualmente la ciencia les provee o eso definitivamente ya es una pérdida irreparable? Muchas gracias. Ok, vamos entonces a pensar en dos detalles. Al comienzo yo les hablaba que hay una pérdida permanente y esa pérdida permanente que es quizás sobre la que más hacemos énfasis porque como su nombre lo dice es permanente y no hay vuelta atrás, es la que más debemos evitar. Si nosotros en nuestro diagnóstico que ya nos han ido haciendo a través del tiempo, tenemos es una pérdida de este estilo, una pérdida permanente, pues tristemente no hay vuelta atrás. Obviamente hay que conocer cuál es la causa de esa pérdida permanente, porque si ha sido a través de la exposición a ruido o eventos de ese estilo, aunque no hay vuelta atrás y no se recupera, sí podemos es detener el progreso de esa pérdida y lo vamos a hacer a través de un comportamiento seguro. Entonces, todo lo que acabamos de escuchar en este momento. ¿Listo? Hay pérdidas auditivas que sí van a seguir progresando y ya son más como de carácter hereditario y demás, y va a ser muy complicado. Si esa pérdida auditiva que nosotros tenemos es una pérdida auditiva ya muy grande, ¿cierto? Y hablo muy grande como en término coloquial, es para tener la idea que ya me está presentando dificultades para incluso conversar con otra persona, sí existen aditamentos que nos van a favorecer un poco ese comportamiento y son los audífonos medicados, por decirlo así. Así como cuando yo tengo pérdida visual y me asignan mis gafas, cuando yo tengo pérdida auditiva, hoy en día existen una gama amplísima de auxiliares auditivos o audífonos medicados que me van a ayudar a compensar un poquito ese proceso. Entonces, lo más importante es que ante la presencia de una pérdida auditiva y determinando su verdadera causa, que lo va a hacer tanto el fonoaudiólogo como el otorrino, puedan ellos orientarnos y tomar la mejor alternativa. Entonces, eso es como con relación a las pérdidas que son permanentes. Hay otro tipo de pérdidas auditivas que no son permanentes, son transitorias, generadas, por ejemplo, por un proceso infeccioso, por otra serie de cosas que son un poco más manejables y que en su momento dado, con tratamiento medicamentoso y dado por el otorrino, nos puede favorecer y la podemos recuperar. Entonces, lo más valioso, por eso es que yo los invito siempre, ante alguna situación que nosotros captemos en nuestro oído, me está molestando, siento que ya no oigo igual, siento zumbidos en los oídos, me están doliendo, la primera tarea es ir donde el médico y poder como dilucidar qué me la está causando y asimismo va a ser el tratamiento oportuno. ¿Sí te quedó contestada la pregunta? Sí, señora doctora. Muy bien. Doctora Liliana, yo tengo una pregunta. Es que a mí me ha causado mucha curiosidad. Cuando uno va de viaje Sí. en carro y se le tapan los oídos, o cuando uno está en una piscina y se le entra el agua, ¿cómo sería la recomendación? Porque yo veo que a veces uno como que comete errores también con eso que afecta también su oído, ¿no? Porque cuando uno en la piscina, uno coge, botar la cabeza y se le pega para sacar el agüita, o cuando uno va en carro, como que empieza uno a ver la boca cagada.
o para Bien. que se les tapen los oídos? Muy bien, esa es una pregunta interesante. Generalmente cuando nosotros vamos viajando, quiero contarle que es natural que los oídos nuestros se sientan tapados. Eso tiene un nombre especial que se llama la plenitud aural, el oído está tapado. ¿Qué maniobras hemos aprendido? A bostezar, a pasar saliva, a masticar chicle, y sí, son viables, son muy buenas, porque lo que nosotros necesitamos en ese momento es ventilar nuestro oído. Entonces uno dice, ¿cuál oído? Pues recordemos rápidamente que nuestro oído tiene 3 porciones, un oído externo, un oído medio y el oído interno. Hoy hablamos básicamente del oído interno. En ese oído medio existe un tubito que se me conecta con la garganta y ese tubito tiene una tarea y es que nivele la presión atmosférica y la presión que está en el oído medio. Cuando yo voy viajando, sea en el avión, sea en el carro, esa presión atmosférica va variando y la presión de mi oído tiene que ser igual. ¿Cómo se nivela? Cuando yo bostezo, cuando mastico chicle, cuando paso saliva. Deben ser necesarias y suficientes esas estrategias. Pero ¿qué ocurre? Hay personas que a pesar de que transitó ya y pasó el viaje y utilizó esas maniobras, el oído no se destapa y empieza a generar molestias y dolor, y eso se puede deber a que hay una pequeña alteración en ese tubo que me permite la aireación. Si yo sufro de sinusitis, rinitis, o sea, de las vías respiratorias altas, se me complica un poquito más también hacer esas maniobras y es importante que nosotros asistamos a control. Eso quiere decir, si ya cada uno de ustedes que se conoce y sabe que esa situación les ha pasado y cuando viajan se les congestiona y se les tapa el oído y les dura 2 días y no se destapa, yo les recomiendo, antes de viajar, visiten al médico y que nos manden un antihistamínico, nos manden algún spray nasal que nos descongestionen esas vías y nos van a ayudar mucho y no nos va a doler el oído y va a ser algo favorable. Y con relación a la piscina, por lo que tú mismo estás diciendo, yo la mayor recomendación que doy es, si vamos de vacaciones, si practicamos natación, con mayor razón, utilicemos protectores auditivos para la piscina. Hoy en día fácilmente encontramos en internet, colocamos protectores auditivos personalizados o para natación y nos salen muchos lugares donde los hacen. Para retirarnos el agua, ¿qué debemos hacer? Lo que es importante, sí vamos a inclinar nuestra cabeza, como lo hacemos y lo hemos visto, pero lo que debemos evitar es golpear la cabeza, porque ahí sí lo que estamos haciendo es como un movimiento muy brusco de todas las estructuras y podemos terminar lastimándolo, ¿listo? Pero sí podemos utilizar la estrategia de mover la oreja, inclinar la cabeza, porque es que el agua se deposita a raíz de que el oído externo en su conducto, él no es derecho, sino él tiene curvaturas y en esas curvaturas se nos queda el agüita. Entonces, por eso es importante, la verdad, preventivamente, mejor utilizar los protectores auditivos, ¿listo? Escuché perfecto, muchas gracias. Con todo gusto. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces si no tenemos preguntas, creo que por ahora hemos terminado la capacitación. Sí, reitero y les doy nuevamente gracias por la participación y pues ya quedamos aquí pendientes.